Edwin Olivares, un hombre con vocación de servicio, referente en lo que a gestión de riesgos se refiere en República Dominicana, oriundo del casco central de Santo Domingo, deportista y Boy Scout. Desde los 12 años inició su vocación de servicio y se convirtió en profesión, con más de 30 años perteneciendo al COE, autor del libro Más allá del caos. Hoy aprenderemos a prevenir de su mano cambiando el chip. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar a Cambia el Chip, tanto en las plataformas de Spotify como de YouTube. Para mí es un honor que ustedes estén siguiendo a este podcast, esta idea un poquitico loca de hablar de cambiar el chip. Y en el día de hoy me acompaña una persona que yo lo considero mi amigo y con quien tal vez de los momentos más difíciles de mi vida me estuvo acompañando durante 10 días, el señor Edwin Olivares, referente en la República Dominicana y una persona que se encuentra ahí como escondidito siempre salvándonos la vida a todos los dominicanos. Gracias, Edwin, por estar aquí. Gracias y bueno, para mí un gran placer y de alto honor poder estar en Cambiando el Chip. No, y gracias de verdad y antes que nada yo quiero que hablemos un poquitito antes de entrar tal vez en materia de gestión de riesgos y todo esto, hablar un poquitito de quién es Edwin, de dónde sale Edwin, cómo llega Edwin. Un pajarito ahí una vez me dijo a mí que de joven fue muy bellaco. No, que va. Bueno, sabes que Edwin Olivares, yo soy hijo de una señora que vino del campo a la ciudad, vino de la Mata de Farfán, la señora Ondina Luciano, y de un comerciante que aún vive, mi señora madre, un comerciante que se llama Carlos Olivares, que ya falleció. Nací en Ciudad Nueva, específicamente en la zona colonial, pero me desarrollé ya más en Miraflores, en Bellavista y esa zona. Deportista, porque eso es lo que yo hacía, practicaba deporte. Luego, cuando en esa etapa de la juventud también era un poquito inquieto, me metía en los temas de Boy Scout, estos temas, y así me fui enrolando en estos temas de manejo de emergencia, en lo que eran más de aventura que otra cosa. Y hoy en día estamos trabajando en el Centro de Operaciones de Emergencia con más de 30 años de experiencia ya en el tema específicamente. Es decir, que podemos decir que esa vocación de servicio nació desde jovencito. Entiendo que sí, porque yo tenía 11, 12 años de edad, más o menos, cuando el huracán David pasó por aquí. Entonces yo pertenecía al grupo 9 de Boy Scout del Colegio Don Bosco, que yo estudiaba en el Don Bosco, y nosotros fuimos a la Cruz Roja en Miraflores, que quedaba frente a frente a mi casa, y ahí nos pusimos a ayudar a empacar ropa para damnificados. Yo creo que esos son de los primeros pasos que yo di en este tema. Entonces yo diría que eso es más como una vocación. Una vocación que se convirtió en profesión. Que se convierte en profesión. ¿Y cómo llegamos a esto? Porque esta profesión no es una profesión que las personas tal vez conocen o saben. Sí, así es. Un tema o sea, no obstante, tal vez nosotros ser uno de los países que más riesgo, por lo menos en el cambio climático tenemos, y eso lleva a todo lo que son tormentas, las rutas de ciclones, tenemos la fosa de Milwaukee también por el tema de terremotos. O sea, hay muchas cosas, pero es muy desconocido el tema. Sí, mira, el tema, exactamente como usted dice, es un tema totalmente desconocido que inicia como quizás hasta de lo empírico, de la improvisación, podríamos decir el tema, en diferentes áreas y de vocación. Pero ya hoy en día es un tema de profesión. Un bombero debe ser un profesional del área de bomberos. Entonces ahí comienzan las diferentes articulaciones del tema de rescate, que ya no es solamente una vocación, sino una formación que lleva un tema académico. Todavía en el país carecemos de la profesionalidad de manera de altos estudios en este mismo tema de gestión de riesgos, pero ya
estamos trabajando en diplomado de gestión de riesgo, ya hay formación de carácter internacional con licenciatura en gestión de riesgo, pero todo lo que es la formación que comienza del primer respondedor, hoy en día ya a nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay una carrera para emergencias médicas que se está desarrollando para poder tener ya paramédicos con las acreditaciones de alto nivel, y así en los demás temas. El conjunto de esto va ya a otro nivel de formativo, de estudio superior, que no se estaba desarrollando en el país. Hasta ahora solamente el tema de diplomado. Hay una especialidad que ya se da en el Ministerio de Defensa, en cuanto que en la maestría de Seguridad y Defensa se están tomando estos temas, pero lo demás hay que ir a Estados Unidos o otros países. Por ejemplo, la Universidad de Texas, de TICS, tiene lo que es la preparación de respuesta a emergencias. También en su momento con USAID se desarrolló. Nosotros somos egresados de la Academia también de USAID. También en el Colegio Interamericano de Defensa de los Estados Unidos en Washington, nosotros somos egresados de una especialidad en el tema de manejo de emergencia y desastre de gran escala. Por eso es que yo digo que teniéndote ahí yo puedo dormir segura. Yo sé que en el caso de que pase cualquier cosa, Super Edwin aparece. Vamos a intentar salir. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención y trabajé riesgo durante mucho tiempo, particularmente riesgo en el sector industria. Y es que el ser humano es muy propenso al riesgo. Y lo vemos desde chiquito, o sea, los bebés, lo que los padres se pasan todo el tiempo cuidando al bebé de que se haga daño él mismo, protegiéndolo por un tema de riesgo. ¿Cómo nosotros logramos, o sea, cambiar el chip y que entendamos que tenemos que estar gestionando riesgo todo el tiempo? Mira, una excelente pregunta. Yo creo que llegó el momento de cambiar el chip en este tema de gestión de riesgo. La gestión de riesgo es un tema integral, un tema que no es solamente de Estado, es un tema que tiene que ver con todo el ciudadano, tiene que tener de una manera integral y el riesgo comienza, como usted bien dice, desde pequeño hasta de caerse. O sea, lo que nosotros los especialistas podemos llamar un riesgo aceptable, yo creo que la vida es un riesgo aceptable. Yo creo que hacia ahí tenemos que caminar. No es que podamos estar viviendo todavía que para usted montarse un motor tenemos que legislar para que se ponga el casco. Entonces, que tiene que ponerte el cinturón. Eso es parte del riesgo. Entonces, yo creo que nosotros desde el Centro de Operaciones de Emergencia hemos querido también inclusive de llevar este tema a nivel académico, de llevarlo a la currícula escolar. Nosotros vivimos en una isla donde todos los años nosotros tenemos una amenaza de 6 meses de una temporada ciclónica activa. Tenemos 14 fallas sísmicas en nuestro territorio dominicano, además de las diferentes fallas y de las diferentes placas y de la fuerza de Milwaukee que pudieran generar eventos naturales catastróficos. Pero nosotros tuvimos un COVID, o sea, el COVID fue una pandemia mundial y eso conllevó a que tuviéramos que tomar muchas medidas. Yo creo que es el momento de hacer ese cambio de chip y empezar a gestionar el riesgo, no solamente esperar que sean las instituciones, sino comenzar a gestionar desde su formación y desde su casa. La parte del Estado es venir a ayudar en el momento en que se da el riesgo, pero tiene que haber una parte anterior, que es la parte de prevención. No tiene mucho eso que ver tal vez de que somos muy creyentes y entendemos tal vez que doña Tatica nos protege, bueno, y que tenemos siempre esa fe de que todo va a estar bien y que nada va a pasar. Que doña Tatica siempre ha estado ahí para desviar los huracanes, eso siempre lo hemos vivido. Y el error más grave que yo creo que siempre he discutido con algunos expertos cuando dicen eso nunca ha pasado aquí, eso no va a pasar, no vengan a alarmar. Yo creo que lamentablemente la realidad en temas de emergencia se toca con mucha sangre. Yo creo que se ha tocado con grandes eventos, entonces nosotros no tenemos que esperar que pase en otro sitio para que nos pase a nosotros. Yo creo que ahí hay antecedentes, que no hay que entrar en muchos detalles, pero aquí hemos tenido huracanes, hemos tenido
desbordamiento de ríos, hemos tenido que manejar presas hidroeléctricas en emergencia y eso ha dejado su estadística. Y entonces yo creo que ahí no hay que esperar que su evento pase para tener esa medida preventiva. Y yo, con el tema preventivo, a veces tengo mi choque, porque yo soy muy reactivo. Estoy específicamente en la parte de respuesta, que es entonces veo la parte de preventiva como muy hermosa, muy tranquila. Más sin embargo tenemos que responder, pero debemos tener esa parte preventiva con una gran inversión, no solamente, como tú decías, del tema de Estado, sino también como ciudadano. Es que es un tema de seguridad personal. Así o sea, cuando entras a un sitio, bueno, yo digo que nosotros tenemos el milagro de la vida, el levantarte por la mañana y poder abrir los ojos y estar tal vez en paz y es un milagro. Así es. Pero Dios dice ayúdate para poder ayudarte. Entonces, si tú no te cuidas, no puedes esperar que todo va a pasar, que no va a pasar nada. Te mandan muchas cosas para que te salve y tú sigues esperando. Y seguimos en ese sentido. Yo creo que ahí tenemos que cambiar el chip. Así como tal vez desde pequeño los padres cuidan a los niños, que va cambiando esa seguridad física de bebé a lo que es tal vez el cuidado para un contexto ya emocional y psicológico según van creciendo, porque entendemos que ya se saben cuidar, pero como que no se refuerza eso y llegamos entonces a lo que es el área profesional. Y ahí entonces dejamos de hacer planes, no vemos gestión de riesgo, no vemos tal vez si tienes una empresa cuáles son las condiciones que debemos de tener en el caso de que haya un fuego, donde hay toma de agua, donde hay espuma, quién es tu vecino, cuáles son las incidencias alrededor. Son tantas las cosas de gestión de riesgo que ese cuidado transversal que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con todo este tema. O sea, si nosotros vemos hoy, por ejemplo, esas grandes inundaciones de carácter urbano que estamos teniendo, eso tiene todos sus antecedentes, que debió comenzar con una parte preventiva, seguro que sí. Si hacemos una gestión de riesgos no tuviéramos las inundaciones, porque entonces ya estaríamos con un buen ordenamiento territorial, estaríamos pensando desde el punto de vista de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es la condición del terreno, porque todo gira alrededor de los riesgos. El día entero nos la pasamos generando riesgos. Claro, eso es así. Cruzar la calle, tú estás viendo un riesgo. Manejar, de hecho, es uno de los riesgos mayores en la República Dominicana. Bueno. Te la pasas gestionando, que no se me acerque el motorista, que la guagua llegó. Entonces, eso es un tema complejo, el tema del tránsito, sí, ¿no? Y la gestión del riesgo y más con este tránsito es complicado. Hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención cuando hablo contigo. O sea, a ti te han tocado unas catástrofes grandes, o sea, el terremoto de Haití, las grandes tormentas, ahora la última con el jet set. Te toca mucho bregar y ver esa parte humana de lo que es el riesgo, de cómo la vida se va o de cómo las personas pierden sus bienes. ¿Cómo maneja esa parte Edwin? Mira, es una pregunta que siempre me la han hecho y quizás la respuesta sea siempre o la misma o con algo diferente, pero yo creo que aquí hay un tema de preparación. O sea, y yo estoy claro y estoy seguro que la preparación a la cual yo he estado envuelto me ha ayudado a caminar en esos momentos críticos con la profesionalidad adelante. O sea, indiscutiblemente yo no soy ni superhéroe, no me gusta que me digan a veces como dicen, que son los héroes. Para mí eso nada más existe en la película. Un ser humano, aunque tú no quieras, va a captar imágenes, va a ver momentos que quizá uno no esté preparado para verlo. Más sin embargo, yo he venido trabajando desde hace muchos años en este tema, he tratado de no conectar lo emocional con lo profesional. Y en su momento he tenido que siempre he aprendido a manejar ese estrés que se causa con mi equipo de trabajo. Lo conversamos, lo hemos llevado inclusive con profesionales, pero estoy seguro que alguien tiene que hacer el trabajo y quizás es el que me ha tocado hacer y ese lo tengo que hacer.
Y eso va a siempre depender de la capacidad de nuestro equipo de trabajo. Cuando tú tienes un periodista, va a una guerra y ve también lo que pasa en la guerra, el soldado va a la guerra y hay un por ciento que quizás no regresen. Y esos son de lo que estamos hablando del riesgo aceptable. Entonces, en esta parte yo creo que me ha tocado, le he venido trabajando desde hace mucho tiempo. No digo que no vaya a dormir bien o mal ese día, pero estoy por seguro que tengo que jugar mi rol, jugar mi trabajo. Y miren, el caso, ejemplo, de Jesse, que es el caso más reciente que tuvo esa responsabilidad ahí. La capital, la discoteca de la capital, el día que más gente tiene, yo no creo que no hay un dominicano que no conociera a alguien, aunque sea el artista, ahí. Discoteca que en ese mes yo la había visitado 3 veces. Tenía varias personas conocidas ahí, enterradas. Y ese día yo recuerdo que durante ese tiempo yo debí haber recibido algunas 600, 700 llamadas de personas que no tenían que ver con nada con el trabajo, que yo estoy seguro que era para preguntarme, y me mandaron muchas fotos. Yo trato de no conectar esa parte emocional con el tema mío de trabajo. Alguien tiene que hacerlo y estoy por seguro que si me ha tocado, lo voy a seguir haciendo con la profesionalidad, sin perder, obviamente, la parte humana, porque siempre estará ahí. Yo digo que cuando se habla de gestión de riesgo, cuando ya estás en el medio del riesgo, y recuerdo mucho en la situación en la que compartimos, que cuando llegaron ustedes, bueno, ¿cuál es el situation room? ¿Dónde nos vamos a ubicar? O sea, un protocolo bastante establecido y siempre enfocado, ¿cuál es el norte? Y cuando alguien se desenfocaba, venía el norte, ¿cuál es el propósito final por el que nos encontramos? Es que entonces, ya a raíz de muchos años se ha estudiado, se han desarrollado muchos estudios, la parte académica, la parte de ensayo, muchos ejercicios, muchos simulacros, aunque nunca va a ser igual que la realidad, pero yo creo que el poder mantener, así como tú despegas un avión, botoncito A, B, C, D, para que despegue y no saliste de eso, yo creo que ahí es que puede estar la clave. Obviamente, hay personal que colapsa, hay personal que tenemos que llevarlo y eso es parte del protocolo, ir a un psicólogo, trabajar con la parte emocional. Hoy en día ya se habla de mental coach en este tipo de temas, que quizás ese mental coach de antes era el viejito que estaba ahí, que te decía cómo lo hacía, cómo esto, pero yo creo que ya la profesión hay que utilizar. No una enfermedad, yo iba a un psicólogo después y trabajar mi tema y hablarlo de la parte emocional. Eso no te quita ser humano. Eso no me quita absolutamente nada. Me levanto todos los días muy bien, tranquilamente, y no tengo una reacción en ese sentido. Misión cumplida. Así es. Una misión nueva y vamos a la próxima. Y que ojalá no pase la próxima, pero nos preparamos para cuando pase. ¿Y cómo tal vez nosotros podemos hablar en el contexto del entorno familiar? O sea, tú llegas a la casa y no somos seres humanos, pero somos seres humanos. No, pero el trabajo mío se queda en mi oficina. O sea, eso yo siempre lo he tenido. Mira, yo tengo tan claro en el tema familiar que mi oficina de trabajo en la parte interna, mis hijos no lo conocen. Y no es porque porque no quieran o porque no les gusten, sino que mi trabajo, ellos han decidido, la grande abogada, trabajan, mira hacia otro punto, el otro deportista, y yo no he involucrado el tema de ir a contar mi trabajo, que, bueno, obviamente saben hay una tragedia, papi, no lo molesten. Saben que yo trabajo, pero yo no voy a ir a contar lo que yo vi, cómo lo vi, ni nada por el estilo. Primero hay una falta de ética profesional también, y a que él vea un video que no tiene que mirar, y hay que guardar el lado humano. Y obviamente esa es la naturaleza, ellos conocen la profesión mía y la han vivido porque nacieron dentro de lo que yo trabajaba. Entonces, pero sí yo sé que cuando yo llego a mi casa, solamente desastre en mi casa,
Eso es interesante, que yo desastre tengo 3, los animales míos son desastres. Yo tengo perros, los perros míos no se llaman tormenta, huracán, tornado, y tenía una que se llamaba tsunami. Simple y sencillamente. Pero tienen unos nombrecitos que... Interesante. El temperamento era así mismito. Así mismito, son unos pastor belgas que son bien activos, pero me cuidan la casa. Pero sí, eso sí hemos tratado de que el trabajo dejarlo donde tiene que quedarse y cerrar página. ¿Y cómo manejamos el ruido externo? Los periodistas, siempre yo sé que he enfocado el norte, salvar las vidas, pero también hay mucho ruido afuera y hay mucho, a veces tal vez el desconocimiento hacen de que tal vez un riesgo, una crisis que se está manejando se vuelva mayor. ¿Cómo logramos nosotros? Mira, y ahí usted es una experta en el tema de manejo de crisis, en esa misma línea, pero yo creo que el mejor profesor que yo he tenido es mi jefe, el mayor general Méndez, con el cual he aprendido mucho el tema de manejo de crisis y de informar. Los eventos hoy en día no se pueden esconder, no hay forma de tú esconder una información. El periodista lo que pregunta lo puede estar sabiendo. Entonces, esto hay que decir las cosas como son. O sea, aquí no hay secreto y deben de ser así. O sea, nadie quiere que nadie muera, nadie quiere que pase una Semana Santa con tantos casos. Entonces, eso hay que comunicarlo. Lo demás, que sea ruido o no sea ruido, yo creo que lo que hay que seguir comunicando, el país tiene que estar informado de lo que está pasando, porque esa información que tú estás dando, no se la está dando al periodista que está ahí, se la está dando a tantos millones de personas que pueden estar viendo. Yo creo que es un tema que hay que saberlo informar. Las grandes emergencias y las grandes crisis vienen informadas con el mismo evento que pasa. El no tener información es una información. Pero ese proceso, para no perder el foco, y no perder el control, que es una de las grandes debilidades que pudiera tener una gente que no pueda manejar una información del momento. Yo creo que eso, aparte de que lo hemos aprendido, lo hemos trabajado, los medios de comunicación también han aprendido también. Entonces, ya aquí hay, bueno, los medios de comunicación, ¿verdad? Los formales, con la profesionalidad del tema, porque... Ahora todos somos periodistas, todos somos informantes, todos tenemos un celular y captamos. Un celular y puede hacer un en vivo y puede decir lo que entiende. Y a veces esos se creen más que los otros. Así es. Pero sin embargo, yo creo que ahí el rol que hemos jugado en el saber el manejo de información y mantener comunicado e informado el país, que es uno de los grandes retos que hoy tenemos. O sea, ejemplo, informó una tormenta. Es una tormenta. Anteriormente nosotros podíamos darnos el lujo de que esa información fuera lo más suave posible. Sin embargo, hoy el cambio climático te ha generado de una tormenta a un huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Pasó Puerto Rico 2017. Ellos se acotaron María siendo una tormenta y amaneció siendo el huracán más catastrófico que han tenido. Otis en Cancún, México, menos de 12 horas ya era un huracán mayor. Entonces ya hemos tenido que aprender con los eventos del día a día. Mira, y háblame del libro. Escribiste un libro. Me puse a inventar. Y toda esa anécdota, o muchas de esas cosas que me han pasado, que yo he vivido, o algunas de las principales, yo escribí cosas ahí de cómo lo resolvimos y quizá esa experiencia le pueda servir a las nuevas generaciones que entran en el manejo de emergencia. Ahí en uno de esos puntos yo hablo inclusive de que hoy nosotros tenemos que haber tenido personas que nos ayudaran a consultar y preguntarle cómo lo hicieron. Entonces ahí lo he puesto ahí. Mucha gente le ha gustado, le debo el suyo. Y básicamente fue un invento que yo me puse a inventar. Estaba escribiendo un paquete de hojas y alguien me dijo, mire, pero todo por un libro, y lo sacamos. Y creo que
y ha sido con el mayor interés de que todo el que tiene que responder ante un manejo de crisis, no solamente para emergencias del área nuestra, sino para cualquier tipo, pueda tener una orientación de cómo uno debe hablar con su jefe, cómo a mí me ha tocado comunicarle al jefe mío cuando hay una situación, cómo también he tenido que dar un informe a un presidente y cómo me ha funcionado, y eso yo creo que es el cúmulo de más de 30 y pico años de experiencia, y también de que ya hoy en día hay que crear comunidades. El manejo de una operación de emergencia, el líder de una gerencia es el golaveraje del equipo de trabajo que uno tiene, y uno tiene que trabajar eso, aprovechar la tecnología, tener grupos de WhatsApp de profesionales, y usted tener la humildad operacional de preguntar, mira, ¿qué tú harías esto? O yo no sé esto. O sea, eso fueron las cosas más o menos que escribí ahí. Pero, o sea, tú empezaste un día, empezaste a escribir. Sí, empecé a escribir hasta frases. Y un ejemplo, yo me acuerdo que yo, ejemplo, sé antes de contactos, hay que tener una lista de contactos. Entonces, ahí me acuerdo, bueno, yo tengo una lista de contactos que le he venido trabajando hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estuve en Honduras, con el huracán Mitch, que logramos hacer contacto porque alguien tenía un número de contactos. Entonces, lo importante es que uno tenga una lista de contactos en el manejo de emergencia, o sea, de saber quién coge el teléfono y a qué hora. Y hoy en día lo hemos visto, o sea, con la emergencia del Jet Set, nosotros movilizamos el sector privado a las 1 de la mañana, y usted que viene del sector privado sabe que el sector privado no tiene un servicio 24/7 de emergencia, ni está esperando para que a las 1 de la mañana a alguien se le ocurra que necesita 4 grúas de las de ustedes, que tienen que llamar, pero todo eso se construye. Entonces empezamos ahí, así fui escribiendo cosas que me llegaban, recordaba emergencia. El ejemplo, yo me acuerdo el del terremoto de Haití, nosotros hicimos, y de la emergencia que pasó en Jimaní, de la riada, hubo una visión de túnel. Vamos a responder para Haití, vamos a mandar todo para la frontera, para Jimaní, pero nadie se había visto en el detalle de que había que tener el combustible de todos los vehículos que iban para allá. Así no estuvo hecho en Jimaní, pero Jimaní tiene una estación de combustible con una capacidad tope de combustible que ellos tienen un día a día de abastecimiento local. Y el tránsito de Jimaní o sea, está ahí, es para tal vez horas en Santo Domingo. Y ya lo estábamos subiendo. Entonces, ese simple detalle, yo hablo en el libro de que nosotros abastecimos antes. Entonces, nunca nos quedamos sin combustible. Sin embargo, hubieron vehículos que se quedaron sin combustible cuando llegaron a la frontera, cuando tú ibas a cruzar para Haití, que tenía que tener ese abastecimiento. Todos esos temas así, todas esas experiencias que no están en ningún manual, y que la experiencia no se improvisa, y si vamos a improvisar tiene que ser basado en experiencia. La verdad es que este es un cambio el chip muy especial, porque hablar de esa experiencia, hablar de todo eso que ha vivido y de riesgo, es algo que no se hace todos los días. Así es. Es un área muy, muy desconocida, y tal vez no le gusta que le digan que son héroes, pero sí, yo entiendo que hay que reconocer que nadie está pensando qué pasa cuando viene una catástrofe. Nadie piensa en nuestros bomberos, nadie piensa en los bomberos forestales, que son sumamente importantes para lo que es proteger nuestro país, la biodiversidad, si no tuviéramos aquí. O sea, hay muchas personas que están ahí en el resguardo para que cuando nos suceda cualquier cosa salir a ayudarnos y rescatarnos. Queda así una parte nuestra, y es que no sea necesario utilizarlo. Así es, así, ¿no? Y bueno, el punto de vista, como yo siempre he dicho, o sea, para mí la palabra héroe no en lo personal, y siempre lo pongo claro, yo soy un profesional, un ser humano como cualquier otro, que tengo responsabilidad en mi profesión, pero sí, yo creo que, y eso sí sería un gran cambio de chip, es poder hacer un alto y ver la condición de los respondedores de emergencia, ver que los bomberos deben de ser fortalecidos,
los rescatistas tienen que ser fortalecidos, los paramédicos, los bomberos forestales, trabajazos que hacen los bomberos forestales que no se ven porque a nivel del bosque, o sea, ahí eso hay que mirarlo. Y los bomberos de las ciudades, no hay una ciudad que no tenga un bombero. Entonces eso, yo creo que ahí debe generarse en algún momento un gran cambio de chip, donde puedan tener quizás mejores sueldos, mejores condiciones, mejores seguridad social de vida de estos muchachos. Pero sí, nadie sabe cuánto cuesta una vida hasta que no pierde a alguien cercano. Y poder arriesgar la vida, como la arriesgan los bomberos cada vez que sale, cada vez que un policía sale a una misión a responder ante cualquier eventualidad, que quizás no sabe si va a regresar para atrás. Ahora estos bomberos cuando entran a áreas confinadas por incendio, áreas colapsadas, sin mirar qué tiempo va a trabajar, que no sea el que el equipo le permita, y estos bomberos forestales que tienen que caminar 8 o 10 días en la montaña para poder, y que llegan al sitio y tienen que comenzar a trabajar hasta que hacen una liquidación de un incendio forestal. Créanme que no serán héroes, pero son personas súper especiales. ¿Y cómo nosotros hacemos que los jóvenes, ese cambio el chip de los jóvenes, se interesen? O sea, ¿cómo logramos tener personas que se metan en esta área? Mira, yo creo que hay que continuar. O sea, la motivación va a existir porque de hecho es una carrera que tiene su motivación. Pero yo creo que hay que seguir trabajando, invirtiendo, porque al final caen en una profesión. El sector privado está invirtiendo en este tema. Entonces eso puede convertir en una carrera técnica, una formación técnica que pueda ser lucrativa, que pueda ser de tener bombero aeronáutico, tiene un buen salario. Entonces todo eso tiene que conllevarse a vivir así. Pero también yo creo que hay una labor social de ser humano que cada quien debe hacer su labor social y su hora social. No tiene que meterse a un fuego, hay otros aspectos administrativos, hacer una llamada para que ese café le llegue al bombero cuando tenga una emergencia. Yo creo que es un tema que debe de seguir motivándose. Entonces, básicamente podemos decir de que el cambio el chip es escuchar esa voz interna, claro, de ayudar al otro, y esa vocación de servicio, de decir, espérate, así como yo cuando era papá protegía a mis hijos, déjame yo proteger y ayudar y aportar a la comunidad. Y ese cambio está llegando. Yo puedo decir que, por ejemplo, cuando el tema de JECSEC, o sea, al personal no le faltó café, no le faltó almuerzo, no porque las instituciones se lo teníamos ahí, sino que el pueblo dominicano se volcó a llevar ahí, y eso ha pasado todo el tiempo. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que seguir trabajando ese cambio del chip? A que cada ciudadano pueda ver el bombero como un profesional del tema. Puede haber rescatista que si oye una ambulancia, usted abre a la derecha, si ve un camión de bomberos, gire de nuevo a la derecha para que ellos pasen, y poder también llevar a que esto se convierta en una política que pueda ser una carrera, que cuando él se retire de bombero tenga garantizado todo el tema social. Y con eso cerramos el cambio el chip de hoy, de que tenemos que darle a la sociedad. Reconozcamos que vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos gestionando riesgos, y que hay unas personas ahí escondiditas ahí atrás que tienen una vocación más que cualquier cosa, que han sido de vocación para tenernos resguardados. Muchas gracias a todos ustedes por ver y escuchar este Cambio el Chip, y gracias, Edwin, por todo, porque puedo dormir tranquilo. Gracias, y bueno, el tiempo es corto, ¿verdad? Pero todo esto tiene muchos temas. O sea, aquí hay un tema de carácter humanitario, un carácter donde todo el que trabaja en este tema, usted puede asegurar que al momento que sea vayan a estar ahí presentes, desde quizá la persona de menos nivel de menos nivel o rango en ese momento hasta el más alto rango.
Desde el punto de vista del Centro de Operaciones de Emergencia, siempre hemos estado comprometidos y vamos a estar cada vez más comprometidos con el pueblo dominicano ante cualquier emergencia que pueda suceder. Gracias.